Por fin llegamos al final de Génesis. En él se narra cómo toda la tribu de Israel llega a Egipto, lo que sucede allí, la muerte finalmente de Israel, el juramento de la mano bajo el muslo con José y al final la muerte también de José. No te adelanto nada más. Vamos a ver el episodio 16 de nuestro resumen de la Biblia. Génesis 46, 50. El final de Génesis. Si recordamos, la historia quedó en su punto álgido en el último versículo del capítulo anterior, cuando Israel dijo: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ante la inminente partida hacia Egipto, pues la historia prosigue con una aparición de Yahvé en sueños para justificar que Israel toma la decisión de ponerse en camino animado por el consejo divino. No obstante, no se le presenta como Yahvé, sino como el Elohim de su padre. Es decir, el autor quiere subrayar que se presenta como el Dios supremo del panteón de esa tierra, por llamarlo de una manera que todos entendemos, y especifica que es en concreto el Elohim que se le apareció a su padre. Cabe destacar aquí que no se cita como Yahvé, aunque Jacob conoce perfectamente ese nombre desde el pasaje de la escalera, en Génesis 28, como recordarás de nuestro episodio 10 de este resumen. Decía: yo soy Yahvé, Elohim de Abraham tu padre y Elohim de Isaac. En nuestra traducción habitual de Reina Valera leemos algo distinto: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, pero conviene no pasar por alto este matiz de traducción. Como decía, Jacob conoce perfectamente el nombre. De hecho, él mismo lo nombra así cuando se despierta del sueño de la escalera. Recuerda, dice: ciertamente Yahvé está en este lugar. Pero aquí lo omite, como viene siendo habitual en el ciclo de José, que abarca desde Génesis 39 hasta el 50, y resulta curioso que en este ciclo pues Yahvé solo aparece nombrado al principio, en Génesis 39, y una vez en el 49, en la profecía de Jacob, que narra a sus hijos justamente antes de morir, escrita en verso. Pero bueno, como veremos más adelante, ese verso huele a interpolación desde Egipto. Recuerdo, por cierto, que Israel y Jacob son el mismo personaje, desde el encuentro con el ángel de Peniel en el capítulo 32. Esto lo contamos en el episodio 12. Bueno, lo relevante de este arranque es que el autor se esfuerza por enfatizar que el Elohim de su padre se le presenta en sueños a Israel para aconsejarle que vaya a Egipto, que todo irá bien porque él le acompañará, y para anticipar a los lectores que de allí volverá y José le cerrará los ojos cuando muera. Este matiz será relevante cuando Israel se encomiende al ritual de la mano bajo el muslo, el cual recordarás del episodio sobre la vida de Isaac, pero eso lo veremos un poco más adelante. Así pues, Israel sale con todo hacia Egipto, toda la familia, todas las propiedades, incluyendo la compañía del Elohim de su padre. Aunque no vamos a ver la actuación divina en Egipto. Una lástima. La acción se detiene aquí un momento para nombrar de uno en uno y ordenadamente toda la tribu de Israel, con un total de 70 personas, un número que nos recuerda con énfasis el concepto de plenitud según la tradición hebrea. Tienes un vídeo breve por ahí al respecto. Te dejo aquí la genealogía para que puedas ubicar a los personajes. El capítulo termina con el encuentro de José e Israel, emotivo, en el que destaca la manera sorprendente con que José insiste en que su familia se hagan pasar por ganaderos desde siempre y que no digan que son pastores de ovejas, porque tal cosa es abominación para los egipcios. Dice toevá en hebreo, algo repugnante y relacionado con la impiedad. No se explican en este texto las razones de esa curiosa advertencia, pero la acción prosigue desde ese punto en el capítulo siguiente, el Génesis 47, cuando los hermanos de José son presentados a Faraón y alegan ser ganaderos, a lo que éste sugiere ponerlos entonces por mayorales. Claro, el asunto no generará mayor relevancia en la trama, pero reconozco
que sí es relevante desde un punto de vista antropológico, que no podemos abordar aquí, sin perder el hilo del resumen. Lo dejamos para otro día, baste con señalarlo por si te apetece a ti profundizar. Cuando Jacob se presenta ante Faraón tiene 130 años y se apena de que han sido pocos y malos. La acción prosigue, ahora sí, con la hambruna que venía azotando la región. Recordemos que es la causa de fondo del viaje de la tribu de Israel a Egipto. El texto explica con detalle que cuando se acabó el dinero, las personas vendieron sus animales para comer. Y cuando se acabaron los animales, sus tierras. Y cuando ya no quedaban tierras, su libertad. En resumen, la diligente gestión de José le resulta al faraón muy provechosa y termina colmado de riquezas y propiedades, tanto de los extranjeros como de los propios egipcios. El texto destaca que en última instancia José acuerda un impuesto del 20% sobre el grano que recaudará el faraón, a excepción de la tierra de los sacerdotes, que no pagarán ese impuesto. No. Se entiende que se refiere a los sacerdotes egipcios, claro, cuyas tierras fueron las únicas que no se vendieron a cambio de comida, porque los sacerdotes se alimentaban de la generosidad del faraón, es decir, que no necesitaron vender nada. Este aspecto, que podría pasar desapercibido en una lectura superficial, es sumamente relevante en la historia de Israel, porque en él podemos encontrar un aroma sospechosamente similar con los privilegios que tendrán los sacerdotes hebreos de la casa de Aarón sobre los impuestos y sobre las tierras. Y aquí resuena con vehemencia la hipótesis que sostiene que los sacerdotes levitas, supuestamente hebreos, descendientes de la tribu de Leví, en realidad tienen un origen egipcio. Abordaremos ese controvertido punto cuando aparezcan en la historia. Bien, el capítulo 47 termina con el juramento de la mano bajo el muslo, por fin. Israel, que intuye su muerte inminente, le pide a José que no le entierren en Egipto, sino en la tumba de sus padres. Para firmar el juramento, como no, Israel no duda en que lo más prudente es el ritual de la mano bajo el muslo. Génesis 47:29. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Como recordarás del episodio 10, esta es la segunda vez que aparece ese ritual, el cual alude de forma eufemística a sujetar los genitales del otro para garantizar así el juramento. Te remito a ese episodio para los detalles. El capítulo 48 arranca con esa muletilla tan habitual que tanto me gusta para introducir un tema lateral que no encaja bien con el hilo narrativo. Sucedió después de estas cosas. Bien, el asunto versa sobre Efraín y Manasés, hijos de José. Israel, ya enfermo, advierte a José que esos dos hijos serán suyos y no de José, porque los tuvo antes de que él llegara a Egipto. Podrá disponer de los que tenga después, pero esos dos no. Los bendice y le concede la primogenitura a Efraín en lugar de a Manasés, a despecho de José, profetizando que si bien ambos serán engrandecidos, Efraín será más poderoso, aunque naciese el segundo. También le adelanta a José que le dejará una parte mayor de la herencia. Este pasaje aparentemente simple encierra varios matices muy interesantes. Por un lado, se enfatiza el enorme valor que tiene en la cultura hebrea la primogenitura, pero no tanto la genética, sino la que se adquiere por bendición del padre. Por otro, sorprende cómo, una vez más, el heredero principal no es el primogénito de nacimiento. Abraham fue el tercer hijo de Taré, Isaac fue el segundo hijo de Abraham, Jacob fue el segundo hijo de Isaac, José fue el 11º hijo de Jacob y ahora Efraín es el segundo hijo de José. Lo que me resulta asombroso es que en una tradición en la que la primogenitura cobra una relevancia capital para la primacía sobre la herencia del patriarca, pues se impongan otros criterios para esta selección en todos y cada uno de los casos relevantes del linaje de Abraham. Parece como si de algún modo la costumbre de la primogenitura estuviera en contradicción constante
con los hechos de los personajes, pero a la vez no quisieran perder esa tradición. Sea como fuere, es también importante la constatación de la preferencia de Israel por José, al que dejará una parte más de la herencia, símbolo de la primacía sobre sus hermanos que se lleva anticipando desde el inicio de Génesis 37, cuando recordarás, soñaba que sus hermanos se inclinarían ante él y los otros se enfadaban. Bueno, por otra parte interesa también descubrir cómo Israel se apropia de Efraín y Manasés, claro, sin una explicación en el texto, adoptándolos como hijos propios y quitándoselos a José. Si lo tomamos al pie de la letra, pues es muy confuso y extraño, pero si lo aceptamos de forma simbólica, encontraremos que encaja en la historia como una anticipación de lo que sucederá más tarde. Cuando las 12 tribus de Israel conquisten la tierra prometida, a los levitas no se les concederá heredad, pues como hemos insinuado antes, tendrán otros privilegios sobre las tierras y los impuestos. Pero no tierras en propiedad. Y así la parte que le corresponde a José, que ya habrá muerto para entonces, será partida en 2 territorios, el de Efraín y el de Manasés, completando así la docena mágica. De esta manera, las 12 tribus de Israel se repartirán la tierra de Canaán y en los nombres de las heredades figurarán Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjaín, Efraín y Manasés. Y no Leví, que será la rama de los sacerdotes. Este punto, como veremos en su momento, es una de las pruebas en las que se sostiene la hipótesis de que los levitas son egipcios y no hebreos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, lo abordaremos en su momento. Así pues, debemos leer el nombre de Israel como un símbolo de un pueblo, el pueblo de Israel, y las 12 heredades como los 12 territorios conquistados en Canaán, cada uno de los cuales se atribuye de forma simbólica a un hijo de Jacob. Y así es necesario que Efraín y Manasés sean adoptados por Jacob, claro, para que pues encaje con dulzura la leyenda. Tendremos oportunidad de recuperar este asunto cuando se produzca el reparto de las tierras en el libro de Josué. Y dicho esto, no podemos pasar por alto el inicio del capítulo con la muletilla de siempre, para introducir un relato que no encaja con el hilo narrativo. Sucedió después de estas cosas. Podríamos sospechar sin miedo a equivocarnos que este pasaje fue introducido en la historia de José después de haber sido redactado el libro de Josué, o a la vez. Lo cual confirmaría, entre otras cosas, que el texto de Génesis se fijó no antes del exilio babilónico, con lo cual debe tener muchas capas literarias e incluir la intervención de muchos autores a lo largo de varios siglos, como venimos defendiendo desde el primer día. Por último, interesa reconocer en el texto masorético la referencia divina que en nuestra Reina Valera aparece como el Dios omnipotente, cuando Jacob se refiere al que se le apareció en Canaán. El texto hebreo dice El Shaddai, donde la primera palabra, El, hace referencia a la máxima deidad del panteón cananeo, no es un artículo. Y Shaddai podríamos traducir con dificultad por poderoso, pero deriva de la raíz Shaddad, que alude a fornido, poderoso, asolador, destructor, devastador, opresor, saqueador. Así, aunque nuestras traducciones suelen recoger el Dios todopoderoso u omnipotente, el original hebreo parece contener un significado más profundo en el que aparece el Dios El, cananeo, y un epíteto que alude a su capacidad destructora. No podemos detenernos en exceso en estos matices, por más que me resulten muy atractivos sin perder el rumbo de nuestro resumen. Así que prometo un ensayo temático al respecto cuando tengamos la historia más avanzada y podamos abordarlo con mayor amplitud. Bien, el capítulo 49 prosigue con el poema de Jacob a sus hijos justo antes de morir, que como siempre recuerdo es más probable que sea antiguo y fiel al original. Pues los versos son muy difíciles de manipular debido a sus características. Es más fácil meter algún verso, bueno, si no riman.
No te quitaré el capricho de leerlo, pero bueno, vamos a comentar algunos matices. Jacob tiene palabras para todos. A Rubén, al primogénito, lo destrona porque subió a su lecho, aludiendo a esa historia que quedó en el aire en nuestro episodio 12 de este resumen. ¿La recuerdas? Génesis 35, 22. Fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Aquí se remata este asunto con la misma sencillez y poco ruido con que se alumbró entonces. Nunca hubo represalia. Hasta aquí podemos hacer muchas conjeturas acerca del significado y la trascendencia de este aspecto de la historia de Rubén, pero bueno, habida cuenta de lo escueto de la narración, nos parece demasiado aventurado exponer ninguna interpretación que resulte convincente y que no sea pues muy imaginativa. Ahora bien, resulta tan incómodo el pasaje que se huele un fulcro de verdad, aunque sea muy lejano y recóndito. A Simeón y a Leví les reprocha la matanza que cometieron en Siquem en Génesis 34. También los degrada por ello. Te remito de nuevo a ese episodio 12 para los detalles. Allí lo explicamos. A Judá, en cambio, con el que el autor tiene un compromiso muy especial, como ya hemos indicado varias veces, Israel le concede el cetro y le reserva hermosas palabras. Lo más interesante aquí es la mención de Silo. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En hebreo dice también Shiloh, derivado de la raíz primitiva Shalah, que puede ser algo así como tranquilo, en paz o prosperado. No sé si lo pronuncio bien, estoy aprendiendo. Al respecto caben dos interpretaciones de las que no podemos estar seguros. O bien Shiloh no es un nombre propio y representa una dignidad futura con autoridad de gobierno, o bien se refiere a un personaje mesiánico concreto que se llama así. En ambos casos lo que queda claro es que Judá tendrá el mando hasta que llegue esa autoridad concreta o genérica y a él se congregarán los pueblos. Claro, sobra mencionar las alusiones al Mesías que podría implicar esto para la interpretación teológica. El caso es que el término Shiloh no vuelve a aparecer nunca más en la Biblia, pero en los textos extrabíblicos la alusión mesiánica en relación a este pasaje es lo más común. Bueno, siguiendo con los hijos, a Zabulón le profetiza vivir en una zona costera, a Isaacar lo compara con un asno fuerte y laborioso, y a Dan le augura ser juez. Y aquí es donde aparece el verso de Yahvé. Aquí está. Génesis 49, 18. Tu salvación esperaré, oh Yahvé. Ya está. Es el verso más breve y tiene toda la pinta de ser una interpolación sacerdotal. Pues no tiene relación ni con lo anterior, ni con lo siguiente, ni está bien encajado con el tono de todo el ciclo de José, ni con el del poema tampoco, en el que, como ya hemos indicado varias veces, no se alude a Yahvé, salvo en el primer capítulo, me refiero al ciclo de José. Podría ser que el autor definitivo de Génesis a él le pareciese demasiado que no se nombrara a Yahvé en los últimos 11 capítulos y sintiera la necesidad de incorporarlo disimuladamente, pues llegando aquí a esta parte del final. Bueno, el poema pasa de puntillas por Gad, Aser y Neftali y se detiene con una dicción sublime cuando llega a José, al que le asegura las más grandes bendiciones inimaginables. Interesa conocer que Jacob se refiere a sí mismo con no poca inmodestia, como el pastor, la roca de Israel, y se asigna a sí mismo el epíteto Abir, que significa poderoso dicho de una divinidad. También nombra al Dios de su padre, literalmente el de su padre, de nuevo la máxima deidad cananea, y más adelante Shaddai, que te bendice. En fin, cuando aparecen estos términos no suele aparecer Yahvé, y si aparece chirría mucho, como es en este caso. El poema termina con los versos dedicados a Benjamín, al pequeño, como no podía ser de otra manera.
Génesis 49, 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¡Wow! Probablemente los versos anticipan la tarea que tendrá la tribu benjaminita como aliado bélico del reino de Judá. Por supuesto, a Dina, la hija de Jacob con Lea, ni la nombra. El capítulo termina con la muerte anunciada de Jacob, suplicando en sus últimas palabras ser enterrado en la cueva de Macpela con sus antepasados, como ya le hizo jurar a José con la mano bajo el muslo. Y llegamos al capítulo 50. Da conclusión al ciclo de José y colofón al libro de Génesis, con la muerte de este patriarca. En la primera parte, a modo de epílogo esperado, se cumple el deseo de Jacob de ser enterrado en Macpela por todos sus hijos, lo cual fue facilitado por Faraón con amabilidad después de embalsamar al difunto. En la segunda se narra la muerte de José, no sin avivar primero un pequeño rescoldo que había podido quedar encendido en la trama. Los hermanos de José vuelven a tener miedo de él a causa del daño que le hicieron de pequeño cuando lo vendieron a los ismaelitas, pero bueno, José insiste en su actitud positiva y bondadosa de olvidar el pasado y atribuir el destino al deseo divino. Génesis 50, 20, 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José murió a los 110 años, embalsamado, en Egipto, haciendo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos lejos de allí. Resulta curiosa esa petición de José, que no debió albergar ningún rencor para con los egipcios después de los hechos narrados en Génesis. Pero no caerá en saco roto esa súplica, pues será Moisés, en el Éxodo, quien cumpla ese deseo y se lleve sus huesos de Egipto. Pero eso lo veremos en otro episodio. Acabamos aquí este apasionante libro de Génesis que hemos resumido en 16 episodios. Si te parece bien, haremos uno más de recapitulación, recogiendo la esencia de todos ellos y poniendo en orden esquemático los eventos más relevantes para que podamos ubicarlos con rapidez en el futuro, enlazando con cada uno de los episodios a modo de índice. Espero que te sea útil.